Gracias, maestra. Bien, buenas tardes. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 1. La clase pasada estuvimos viendo a los sofistas. Hoy nos toca tener un poco al pensador Sócrates. Es el primero que se opone a los sofistas. Los sofistas creen que no existe una verdad absoluta, sino que todas las verdades son relativas y subjetivas. Son el punto de vista de cada uno. Todo el mundo tiene su propia verdad. Y las verdades son contradictorias unas con otras. Las verdades solo sirven para discutir a ver quién gana. Y no son verdaderas, porque no tienen que ver con la realidad, sino que tienen que ver con la subjetividad, con la fuerza de la verdad. Pero podríamos decir que apareció un hombre en la historia llamado Sócrates, que se opuso al pensamiento de los sofistas. Y comenzó a hablar de la verdad, que todos dentro de nosotros tenemos la verdad, y es como, está como por debajo, en el último. Entonces, la verdad nos implica, el hombre mismo, el ser humano, él mismo tiene que nacer y tiene que nacer con su verdad. Entonces, Sócrates dedicó su vida a, él decía que su trabajo era como su mamá. La mamá de Sócrates era partera. En nuestro campo dicen comadrona, una mujer que ayuda a las otras mujeres a dar a luz cuando están embarazadas. Entonces, Sócrates decía que él ayudaba a los hombres a que dieran a luz, a que sacaran el filósofo que hay en cada uno de nosotros, al hombre verdadero. Porque nosotros no habíamos nacido, estábamos sumergidos en eso que Platón le va a llamar la caverna, en el mito de la caverna, en la cueva. Para Sócrates estamos sumergidos en el útero todavía, en el útero de la madre patria. No, no somos nosotros, ni pensamos las cosas como son, sino que estamos sumergidos en la ignorancia. ¿Recuerdan? Comentábamos también la clase pasada que con Heráclito, Heráclito nos decía que hablaba de la gente, era misántropo, porque pensaba que la gente vivía de los chismes, de las vecinas y de los consejos de los poetas callejeros. O sea, que vivía en un mundo de superficialidad. Y Heráclito nos dice que hay que entrar en el mundo de la naturaleza. Cuando nos habla de la naturaleza, nos está hablando del fuego y del lobo. El fiery y el fuego, que es que todo se mueve, todo fluye. Y el lobo, que es el orden de todas las cosas. Cuando una persona vive su lobo interior, que es su razonamiento, está en contacto con el lobo natural, el lobo universal, era lo que decía Heráclito, entonces podemos decir que estamos en el error, pero normalmente estamos en el error. Hacer un esfuerzo sobrehumano para dedicarse a pensar era lo que Heráclito llamaba el hombre sabio. Pero los sofistas convirtieron de alguna forma el conversar, el hablar en la filosofía de vida y le dieron sus niveles de profundidad. Convirtieron la superficialidad en profunda, en el sentido de que buscaron las razones de por qué había que ser superficiales y mantenerse en la superficialidad, entre Sócrates. Y dice, no, la superficialidad es uterina y el hombre es intrauterino. El hombre tiene que salir del útero. La superficialidad no es sabiduría, es ignorancia. El que está y el que habla desde la superficialidad para Sócrates cree que sabe. El sofista cree que sabe. O sea que consume su propio veneno. No se da cuenta que está en el error. Por lo tanto, tiene que bajar a la profundidad de todo ese paquete de informaciones que tiene, que le poseen y le dominan y le hacen creer que él es sabio. Bajar a la profundidad y darse cuenta que en la profundidad el océano es mucho más grande que la sabiduría en la que él vive inmerso. El océano del yo no sé
Decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y esa frase ha hecho fortuna. Entonces Sócrates enseña que hay que bajar, no creer que uno sabe, sino bajar al yo no sé. Cuando uno baja al yo no sé, entonces uno se hace sabio. Yo solo sé que no sé nada. El sabio es el hombre bueno, el que sabe que no sabe. Porque el que cree que sabe, maltrata a los demás, no deja hablar al otro, vive discutiendo. Y en ese sentido, no es sabio, sino que es antisocial y egoísta. Entonces, cuando Sócrates entra en la sabiduría, en la profundidad del espíritu, bajo el espíritu de que él solo sabe que no sabe, deja hablar al otro, entiende al otro, y en ese sentido se hace humilde. Eh, Uno ve la diferencia entre un médico y un lego, ¿verdad? Uno que no sabe de medicina. Tú le vas con una enfermedad y el que no sabe de medicina se la sabe todo. Y el médico guarda silencio y comienza a hacer preguntas como si no supiera. Entonces, el que sabe hace preguntas, el que sabe se calla. Entonces Sócrates descubrió eso, el que sabe tiene un mar tan grande de sabiduría que prefiere hacer silencio y buscar a tienta, que es el conocimiento. Y un médico comienza a investigar a ver qué tú tienes, mientras que el ego ya te da todas las respuestas. Te busca de que es un cuchillo, tómate esto, que yo hice lo otro, que a fulana le pasó aquello, y que se la saben todo. Entonces hay que aprender a detenerse, a no saber. El que sabe, el que habla mucho, yerra mucho. El que mucho habla, mucho yerra, dice una frase. Entonces, la verdadera sabiduría consiste en la capacidad de escuchar, de interrogar, de aprender. La, Sócrates tenía un método, se llama la, la dialéctica. El método de Sócrates tenía dos partes, la ironía, la primera parte, la segunda parte, la mayéutica. Cuando hablábamos de la ironía era darle la razón al oponente. Cuando alguien le llevaba la contraria a Sócrates, Sócrates le daba la razón. Es verdad, tú tienes la razón. Yo no sé nada, el que sabe eres tú. Eso se conoce como ironía, pero para Sócrates era una forma de que el otro se subiera y se sintiera cómodo para que dijera todo lo que sabe, para poder Profe, sacar. disculpe que lo interrumpa, pero no sé si usted ha escuchado un dicho que realmente no recuerdo exactamente cómo es el dicho, pero sí siempre he escuchado que dicen que a veces hay personas más inteligentes que quedarse calladas que responder a personas ignorantes. ¿Por qué decir ignorantes? Porque a veces quieren discutir cosas que tú realmente sabes, pero que ellos no tienen el conocimiento y quieren discutir contigo, y a veces es mejor quedarse callado. Los sofistas eran así, siempre tenían la razón. Entonces Sócrates, en vez de hablar, entraba en discusión, pero no discutía con lo que él sabía, porque él decía que no sabía, sino que discutía con lo que el otro le decía. Y se ponía entonces a arreglar el pensamiento del otro, pero tú dijiste aquello y después dijiste aquello. ¿Y cómo tú arreglas esto? Entonces Sócrates es el que hace preguntas. Jason, dinos. Profe, también acerca de lo que Chris Lady, yo quiero agregarle algo ahí. Y también que cuando nosotros estamos hablando de y, y de un pronto entramos como en una discusión. Eh, o sea, una persona ignorante. Lo mejor es exactamente como dice ella, quedarse callado, porque también nosotros nos volvemos ignorantes también. Al seguir discutiendo, sabiendo la verdad, nosotros discutimos con esa persona que es una persona ignorante, nosotros también nos volvemos ignorantes, porque sabemos la verdad y queremos seguir insistiendo en discutir, bro. O sea que a veces abandonamos el tema y lo que nos interesa es ganar, no quedar abajo. Y eso es la ignorancia. Porque entonces, ¿cuál es la verdadera ignorancia de los sofistas? Buscar uno su propia grandeza venciendo al adversario. Como si tú fueras grande venciendo al otro. Buscaban la arete, la grandeza humana. Y decía Sócrates, el hombre tiene que nacer, darse cuenta que ya él se tiene a sí mismo por dentro. Yo no tengo que pisotear a nadie ni ganarle al otro para ya irme hinchado. Dije, wow, el otro es un idiota, yo sí soy sabio. No, no tengo que hincharme con que el otro esté herido y maltratado. Al contrario, yo tengo que nacer, sacar mi yo dentro de mí mismo. Cuando yo me doy cuenta que yo no sé,
me hago sabio. Dice Sócrates, hemos tumbado a un Dios, ha nacido un hombre, ha nacido un ser humano. Entonces, con la humildad nos convertimos en, no ganamos nada cuando vencemos a otro y no perdemos nada cuando el otro nos vence a nosotros. Por eso a Sócrates no se le podía matar el gallo en la funda, porque ya Sócrates traía el gallo muerto, él mismo lo mataba. Entonces, antes de que tú destruyeras a Sócrates, ya no podía. Hubo un filósofo sabio llamado Sócrates, que era famoso en ese tiempo, igual que Sócrates. Y le dice a Sócrates, Sócrates, a ti se te puede ver que eres un hombre de malos instintos y bajas pasiones. Dice, un hombre feo. Y Sócrates dice, tienes razón, Sócrates. Las malas pasiones y los bajos instintos están aquí, pero la razón los ha vencido. Curioso, ¿no? Pero ese espíritu de no llevar la contraria, de que yo, porque tú me dices así, tú me conoces, en vez de pelear y llenarse y comenzar uno a discutir y comenzar a buscar, entrar en la ignorancia y buscar uno su propia verdad, Sócrates con mucha tranquilidad, como su costumbre darle la razón al otro, tienes razón, socio, me conoces bien. Malas pasiones y bajos instintos están aquí. Es como si tú dijeras baboso y tú dijeras, tienes razón, yo tengo baba, pero tengo la boca cerrada y me cepillo todos los días, por decir algo, ¿verdad? Como tratando de arreglar como lo arregló Sócrates. Sócrates era así, que en vez de llevar la contraria, hacía suyo el pensamiento de la adversidad. Hay una historia muy bonita en la Biblia que Jesús hizo sentir perra a una mujer que le cayó atrás para que le cure a su hija y Jesús no le hizo caso. Son casos raros. Entonces Jesús sigue de largo y la mujer viene voceando atrás. Y los apóstoles que le dicen, Señor, pero tiene tiempo, atiéndela. Y él no se detuvo, fue la mujer que vino y se le tiró a los pies. Entonces Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y ella dice que su hija tiene un demonio. Entonces Jesús le dice, no está bien darle a los perros el pan de los hijos. Entonces la mujer, en vez de defenderse, me hace caminar atrás de ti y ahora me dice perra, pues tú eres loco. No, o sea, no, la mujer dijo en dominicano, nosotros también los perros rompemos la migaja que cae de la mesa de los hijos. Entonces dice Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Por lo que ha dicho, el demonio ha salido de tu hija. Parece que lo que tenía el demonio agarrado a la hija y que la mamá vivía peleando, yo no soy ninguna perra. Bueno, entonces tenía que humillarse y decir, ok, lo soy. Nosotros los perros las vemos, ¿cómo se llama? Las migajas que caen de la mesa de los hijos. No es que sea perra, es una forma de romper el orgullo y de hacerse humilde. Entonces, cuando uno no tiene nada que discutir, no tiene nada que perder. Al final, el verdadero diamante, tu imagen y semejanza de Dios, y está ante el mismo que te creó. Jesús que te creó y que te ama, está rompiéndote ese ciclo de pleito con tu hija para que tu hija se vea libre y así, y tú también te veas libre. Entonces, pero allí se ve esa humildad inmensa de la mujer, de aceptar lo que ninguno aceptaría. Yo no aguanto, a mí nadie me hace. Cuando uno habla de esa manera, busca lo que uno tiene allí, un orgullo, que tiene que en algún momento romperse. En algún momento hay que liberarse de ese espíritu defensivo. Uno tiene. Cuando uno tiene un espíritu defensivo, al mismo tiempo uno tiene una espada para matar, una piedra para tirar. Uno se convierte en ofensivo. Ojalá que al otro lo parte un rayo. ¿Por qué no viene alguien y lo mata? ¿Por qué no le pasa esto? Uno de una vez le desea al otro cosas malas. Uno tiene piedra y espada cuando uno se defiende. Pero cuando uno, como Cristo en la cruz, se deja matar, pues, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Del árbol bueno solo sale fruto bueno. Y Sócrates nos enseña un poco eso, ¿verdad? De forma profana. Yo solo sé que no sé nada, ustedes son los que saben. Y cuando uno entra en su ignorancia, entra en la humildad. Y nos enseña algo que se llama en filosofía actitud lógica. Sócrates introdujo esa actitud, esa forma de ser, actitud lógica. Aprender a pensarse uno por dentro y a corregir el interior, a no llenarse uno de su propia ignorancia. De que, cuidado, a mí, cállate, que no me diga. No. Silenciar uno su propio orgullo interior, la ibris, como se decía en Grecia.
solucionar ese espíritu defensivo de discusión que tenemos por dentro y entrar en el silencio del yo no sé, porque el que dice yo no sé se calla, entra en una zona de silencio interior. Entonces comienza a transmitir esa paz del espíritu, en vez de comenzar a antagonizar, ¿verdad? De alguna forma, reproduce, como dice yo, esa paz interior que lleva por dentro. Adelante, Cristina. Por ejemplo, maestro, le quiero dar como una introduccióncita de lo que era el método socrático, que es referente a eso que usted dice. O sea, lo quiero decir ya con las palabras de lo que yo investigué. ¿Puedo? Sí, adelante. Dice, el método socrático es un método de eliminación de hipótesis, en el sentido de que se encuentran mejores hipótesis, identificando y eliminando constantemente aquellas que conducen a tradiciones. O sea, que el método socrático busca verdades generales y comunes que dan forma a las creencias y las examina para determinar su coherencia en otras ciencias. O sea, que la forma básica es una serie de preguntas formuladas como pruebas de lógica y de hechos destinados a ayudar a una persona o grupo de personas a descubrir sus creencias sobre el tema ya debatido. Aunque ahí yo lo veo más bien como el método platónico. El método de Sócrates evolucionó en Platón. En Platón se llama el método dialéctico. Es dialéctico en Sócrates, pero no es lo mismo el método dialéctico socrático, el método dialéctico platónico, que va desde la hipótesis a la superación de las ideas particulares a las ideas universales con el principio de identidad. Ese será nuestro próximo tema, estudiando para la próxima clase a Platón y su método dialéctico. Le ponemos presente al corporino por acá. Jason presente. Chris Lady. Estoy aquí, bro. Yo estoy aquí, bro. Bien, corporino presente. Bueno, pues cuídense mucho porque nos vemos Dios mediante la próxima semana. Bye.